hermana Andrea Plaza, pertenezco a la congregación Hijas de Santa Ana y hoy vamos a compartir un momento de catequesis en el cual vamos a profundizar en relación a los primeros pasos que presenta el YUCAP sobre el conocimiento de Dios. Pero para ello vamos a hablar de 3 conceptos claves que considero que son importantes y que presenta este documento, ¿cierto?, entre los números del 1 al 24. Vamos entonces a mencionar estos 3 conceptos que son la existencia de Dios, la revelación y la fe. Estos 3 conceptos nos presentan este diálogo permanente entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros. Y que tendrán como base el amor de Dios hacia la humanidad, este amor profundo que Dios tiene hacia el hombre. Entonces, primero vamos a comenzar hablando de la existencia de Dios. Y para ello nos vamos a hacer las siguientes preguntas. Primero, ¿para qué estamos acá en la tierra? Y la segunda es, ¿cuál es el propósito que cada uno de nosotros tiene, ¿cierto?, el estar aquí. Entonces, en respuesta a estas preguntas, nosotros podemos decir que ya el hecho de existir tenemos un propósito en la vida, en la cual hemos sido creados por Dios, venimos de Él, ¿cierto?, y volvemos a Él. Por eso estamos llamados a vivir en esta relación profunda con Dios que está basada en el amor. Un amor que es tan potente, tan grande para nosotros y que nos cuesta dimensionar. De hecho, ni siquiera nuestras palabras alcanzan para poder describir realmente y totalmente su grandeza. Ni siquiera tampoco nuestro intelecto. ¿Por qué? Porque nuestro intelecto es finito ante Dios, que es infinito. Como resultado de este amor es que hemos sido creados por Dios a imagen suya. Entonces, Él ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarlo y encontrarlo. De modo que para nosotros, conocer a Dios, debemos hacerlo por medio de ¿qué? De la creación, de la naturaleza, ¿cierto?, del hombre, pero sobre todo, nuevamente volvemos a esto, a través del amor. Pero no cualquier amor, ¿ya? A través de este amor que es una persona y que quiere existir a través de nosotros, que quiere fundirse en cada uno de nosotros, inundarnos de plenitud todo nuestro ser con su amor. Es decir, ¿cierto?, este amor es Dios en la persona de Jesús. Y que además nos da la gracia para poder conocerlo, para poder amarlo, para poder vivir en comunión con Él a través de su Espíritu. Vamos a llegar a esta relación a través de la conciencia, ¿cierto?, que tenemos del ser, a través de este deseo profundo que tiene el hombre siempre de buscar la verdad y ante esta necesidad que todos nosotros tenemos de amar, de sentirnos amados. Entonces somos el único ser que posee estas 3 características en toda la creación. Entonces es por eso que estas características propias que están en nosotros es que vamos a llegar al principio que es Dios. Pero también tenemos otra capacidad que es nuestra conciencia, que nos impulsa, ¿cierto?, al bien y nos alerta ante el mal. A partir de esto es que debemos plantearnos la siguiente pregunta. Si Dios se nos presenta de distintas maneras y de forma concreta en la persona de Jesús, entonces ¿por qué al ser humano le cuesta tanto reconocer y aceptar a Dios? Y esto, pienso yo, que es porque conocer a Dios implica un estilo de vida que es totalmente distinto a lo que nos plantea el mundo. El mundo, ¿cierto?, nos plantea y nos presenta un estilo de vida individualista, centrado en sí mismo, rodeado, ¿cierto?, de envidia, celos, peleas, orgullo, vanagloria, ¿cierto?, a diferencia de la vida que se nos presenta y que nos invita a vivir Dios en la persona de Jesús, que tiene como consecuencia amar al otro como a mí mismo, tratar al otro con el mismo respeto que a mí me gustaría que me trataran, acogerlo, ¿cierto?, sin prejuicios, ¿cierto?, y viviendo sobre todo el perdón. Este perdón que nosotros vamos experimentando cada día, este perdón que va acompañado de esta misericordia de Dios ante nuestras fragilidades. Entonces, este perdón nosotros también estamos invitados a vivir con nuestros hermanos de la misma manera que lo hemos recibido
de Dios. Entonces, a continuación vamos a introducir, ¿no es cierto?, ahora a la segunda clave que nos presenta el Yucat en relación a este conocimiento sobre Dios y del cual, ¿cierto?, se nos da por medio de la revelación. Entonces, el primero es la existencia de Dios y el segundo, ¿cierto?, es la revelación. Entonces, en este punto es Dios mismo quien sale a nuestro encuentro y se muestra en su Hijo Jesucristo. En Jesús nosotros vamos a encontrar el verdadero rostro de Dios y su infinito amor hacia la humanidad. Por tanto, Dios es el Dios de la historia, que se va a ir manifestando, ¿cierto?, desde la creación, después los patriarcas, los profetas, para llegar, ¿cierto?, a la revelación definitiva en su Hijo Jesucristo. Entonces, podemos decir, ¿cierto?, Dios, entonces, siempre va a estar en este permanente diálogo con el hombre, por el solo hecho que lo ama infinitamente, o sea, con un amor que se desborda en toda la creación. Pues en consecuencia de esto, es que debemos tener en cuenta que esta revelación se va a dar siempre y cuando, ¿cierto?, el hombre se abra a este diálogo con su Creador. Y para profundizar un poco más, ¿cierto?, en esta revelación, vamos a ir al Antiguo Testamento, en el cual Dios se revela en la historia, ¿cierto?, de este pueblo de Israel, este pueblo que es infiel y que cae una y otra vez en el pecado, que se va una y otra vez detrás de otros dioses, volviendo la espalda al Dios verdadero. Entonces, a este pueblo le cuesta reconocer y aceptar a Dios como su único Dios. Le cuesta reconocer que Dios lo creó, que lo ama, que lo busca, ¿cierto? Y que además lo busca para guiarlo, para sacarlo de la esclavitud y así poder sellar una alianza con su pueblo elegido. Pero a este pueblo le cuesta poder encontrarse con Dios. Pero Dios va a elegir entonces a hombres que pertenecen a este pueblo, que son quienes guiarán, para que entren, ¿cierto?, en este diálogo con Él. Primero va a elegir, vamos a hablar de Noé, ¿cierto?, con quien sella una alianza para salvar a todos los seres vivos y así restaurar a la humanidad. Luego va a continuar con Abraham, a quien, ¿cierto?, lo nombra Padre de las Naciones y de la Fe, el cual, ¿cierto?, Abraham cree y confía en este proyecto que Dios le tiene, no solo para él ni para su familia, sino que para la humanidad entera. Y luego aparece este personaje de Moisés, a quien Dios se le presenta y le revela su nombre, ¿cierto? Y dice que él es Yahvé, y que significa yo soy. Por lo tanto, Israel, ¿cierto?, será este pueblo elegido y que será liberado de la esclavitud. Entonces, Dios, ¿cierto?, sellará con Moisés una alianza en el monte Sinaí y además le dará las tablas de la ley, para que así su pueblo se guíe por ellas y puedan vivir de acuerdo a lo que su Dios les pide. Pero también Dios continuará, ¿cierto? No solo se queda ahí, sino que continúa enviando profetas a su pueblo para invitarlos a esta conversión y a la renovación de la alianza. Pero vamos a pasar del antiguo al nuevo entonces, ¿cierto?, que es la continuación, en donde veremos cómo Dios se realiza nuevamente una alianza que será nueva, que será eterna, ¿cierto? Y esta va a traer la redención para todos los hombres, y en la que se expresará, ¿cierto?, este gran amor de Dios hacia la humanidad, pero ahora será la alianza definitiva, en la cual Dios entonces, en Jesús, asume, ¿cierto?, la naturaleza humana y se despoja de su divinidad para reconciliar a la humanidad. Es decir, en Jesucristo está toda la plenitud para llegar a Dios, ya que Él es el camino, la verdad, ¿cierto?, y la vida. Todo lo que necesitamos saber sobre Dios está en la persona de Jesús. Por medio de Jesús, Dios pasará de un Dios invisible a un Dios visible que se encarnó para la salvación del mundo. Entonces, con Jesús ya está dicho todo. Después de Jesucristo no hay nada más, no hay otra revelación,
Lo que viene después son solamente interpretaciones, ¿cierto? Que en la mayoría de los casos son inspiradas por el Espíritu Santo. Ya no va a pasar nada en la historia que se pueda revelar, sino que en Jesús está toda la revelación, porque Jesús es la máxima revelación de Dios. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. Por ejemplo, vemos en San Pablo, ¿cierto?, cómo Dios sale a su encuentro en la persona de Jesús. Provoca un vuelco tan grande en la vida del apóstol, ¿cierto?, que su vida entera gira en torno a la persona de Jesús. Sus pensamientos, decisiones, palabras, su actuar, ¿cierto? Y es a partir de esto que nosotros también debemos preguntarnos, entonces, ¿qué pasa ahora? Si Dios ya selló una alianza definitiva, ¿cierto?, en Jesucristo, que es la máxima revelación de su amor hacia la humanidad. Entonces, ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué va a pasar con la humanidad, ¿cierto? ¿Qué sigue después de todo esto? Bueno, ahora somos nosotros quienes debemos responder por medio de la fe, ¿cierto? Que esta fe que es un don y que se nos da, la cual debemos cultivarla, cuidarla, pero también transmitirla a quienes todavía no conocen a Dios y a quienes tienen necesidad de poder conocerlo. Entonces, al igual que los discípulos que fueron enviados por Dios, ¿cierto?, nosotros también estamos llamados a anunciar su reino. Desde donde estamos, primero debemos tener nosotros la convicción de creer en Dios, en este Dios que se presenta en la persona de Jesús, para luego transmitir, ¿cierto?, y ser testimonio vivo de su amor en medio de quienes nos rodean, en nuestra familia, en la universidad, ¿cierto?, en nuestro pololeo, en la pastoral, en la calle, en todas partes. Nuestra vida debe ser el vivo reflejo de este amor y misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Así que ojo, esta tarea no es solo de la monjita, del cura, de los misioneros, ¿cierto? Todos quienes nos decimos llamar cristianos debemos transmitir esta fe. Porque el auténtico cristiano, ¿cierto?, es aquel que es para los demás, aquel que transmite a Dios con su propia vida. Entonces, a partir de esto, quiero yo mencionar algo que plantea el Papa Francisco en una de sus tantas homilías, y él dice que la fe es un Dios persona, no es un Dios spray, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando creemos en un Dios que es spray, estamos creyendo en algo que no es una persona, que es una presencia impalpable, una esencia nebulizada, ¿cierto?, que se esparce por todos lados sin saber bien qué es. En cambio, dice el Papa, cuando creemos en un Dios persona, estamos creyendo en alguien concreto, real. Y esa persona es Jesús. Y en Él va a nacer una relación de encuentro, ¿cierto?, vivo, que nos va a dar vida a nosotros, del que se hace una experiencia, ¿cierto?, más tangible. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos preguntemos en qué Dios estoy creyendo. Si realmente creo en este Dios persona, entonces mi vida va a cambiar, ¿cierto? Al igual que mis relaciones, al igual que mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, todo debería cambiar si es que yo estoy creyendo en un Dios que es persona. Por lo tanto, hay tres fuentes que no pueden estar separadas, porque son fundamentales en nuestra fe, ¿ya? Y esta verdad es la que transmite la Iglesia a través de la Sagrada Escritura, y en donde aquí también está la revelación completa, ¿cierto? Está en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, ¿cierto? En ellas está la revelación. Voy a citar la Dei Verbum del número 7, ¿cierto?, que menciona el Yocat también, y dice: Dios dispuso benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello, Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total de Dios, mandó, ¿cierto?, a que los discípulos, a que los apóstoles predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicando así los dones divinos. Entonces,
continúa diciendo este texto, dice que el evangelio prometido antes por los profetas lo completó él y lo promulgó con su propia boca, como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación, ¿cierto?, de las costumbres. Entonces, en estos tres, entonces la iglesia, ¿cierto?, es portadora de una verdad viva que es mayor que ella misma. Se habla entonces del depositum fidei, esto quiere decir que del depósito de la fe que hay que custodiar, ¿ya? Que también lo menciona el John Catt, y por tanto, para quienes conformamos la Iglesia de Cristo, debemos tener siempre presente que la Sagrada Escritura, la tradición van unidas y nos invitan a adentrarnos a esta relación con Dios por medio de la palabra. Además, tenemos el deber de custodiarla de manera celosa y explicarla fielmente, ya que en ellas encontramos todo lo revelado por Dios para ser creído como verdad única. ¿Ya? Junto con estas dos fuentes también está, y que es muy importante, está el magisterio de la Iglesia Católica, el cual, a través del Espíritu Santo, que contiene la verdad absoluta, ¿cierto?, tiene la misión de enseñar e interpretar auténticamente la palabra de Dios y mantenerla así, ¿cierto?, intacta, sin invenciones o suposiciones erróneas. Además, ¿cierto?, de enseñar la doctrina de la Iglesia Católica, lo que estamos invitados nosotros a vivir como Iglesia Católica. Y esta tarea es una tarea exclusiva del Papa y de los obispos. Por eso es importante que aquel que se considera creyente conozca realmente su fe, las bases de esta, en qué o en quién están cimentando su vida de fe. Entonces, como ese dicho que dice, quien no conoce no puede amar. ¿Qué va a amar si no conoce nada? Y solo se queda, ¿cierto?, con lo que escucha o lo que piensa que podría ser. Entonces, por eso debemos formarnos para tener una fe viva, una fe, ¿cierto?, cimentada realmente en la roca firme que es Cristo. Por eso la iglesia es muy sabia y se deja guiar por el Espíritu Santo, para poder así transmitir aquello que Dios quiere para nosotros, para la humanidad, para que realmente busquemos la salvación y la felicidad plena en Él. Entonces, hoy tenemos muchos medios de comunicación que nos ayudan para estar más informados, para conocer, ¿cierto?, aprender muchas cosas de distintos ámbitos. Y de hecho se dan cursos, hay videos, documentos, uno puede sacar información de muchos lados. Y que son más asequibles, ¿cierto?, a nosotros. Y en los cuales nosotros también podemos hacer uso de esos medios para poder conocer y aprender de nuestra fe. Pero, ojo, que el medio más importante que nosotros los creyentes tenemos para poder conocer, aprender y vivir nuestra fe es por medio de la Biblia. En ella vamos a encontrar esta verdad revelada, ¿cierto? Esta verdad revelada de Dios hacia los hombres. Y para poder conectarnos a este medio solo necesitamos pedir la gracia del Espíritu Santo para que abra nuestra mente, abra nuestro corazón, ¿cierto?, para conocer desde la razón y vivir desde la fe. Por lo tanto, debemos darle más realce a la Sagrada Escritura, porque en ella se narra la historia de la salvación, es decir, todo el esfuerzo de Dios para salvarnos, ¿cierto?, para traernos a Él y formar con Él una comunión de vida y de amor. Todo lo que dice el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento han sido escritos por hombres que han sido inspirados por Dios, ¿ya? Entonces, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo Testamento. Por eso es importante para nosotros como cristianos conocer la palabra de Dios, interiorizarla y sobre todo hacerla vida. A partir de esto nos surge entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a responder a este gran amor en el cual Dios se manifiesta en su palabra? Aquí es donde entra la tercera clave, ¿cierto? Primero la existencia de Dios, segundo la revelación y esta tercera clave que es la fe. Esta fe en la cual declaramos y decimos, ¿cierto?, que es un regalo y que a través de ella vamos a responder a Dios.
para así entrar en comunión con Él. Por lo tanto, es bueno hacernos la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Qué significa para mí creer, cierto? ¿A qué me mueve la fe? ¿Hacia dónde me lleva la fe? Entonces, el Yucat señala algunos rasgos, cierto, de la fe, en la cual podemos decir que la fe, cierto, es creer, es confiar, es un abandono total en alguien por quien me dejo guiar. Pero volvamos a lo que decíamos anteriormente, ¿cierto? Y que en realidad creer es creer en un Dios que es persona. El Papa dice es el verbo que se ha hecho carne. No se ha hecho idea, dice el Papa, se ha hecho carne. ¿En quién? En Jesús. ¿Ya? Por lo tanto, el que cree en Dios está dispuesto a entrar en esta relación profunda con Él, acogiendo y asumiendo todo lo que viene de Dios. Por eso es importante tener claro que la fe va unida al amor, pero a este amor no como sentimiento, ¿ya? No es cualquier amor, ya que si solo lo vivimos como un sentimiento, con el tiempo este puede acabar. Por ejemplo, hoy sí te amo y puede ser que mañana ya no te ame, porque se me pasó este sentimiento por ti. O porque me fue mal, entonces ya también dejo de amar, dejo de creer. Por lo tanto, el amor debe ser vivido como una decisión en la cual yo decido libremente seguir a Dios, creer en la persona de Jesús, pero no solo como por un tiempo, sino para siempre. Esta decisión tiene que ser para siempre, para toda la vida. Este debe ser mi motor que mueve mi vida y que me lleva a vivir, ¿cierto?, en la esperanza de saber que un día voy a encontrarme cara a cara con este amor que es Dios. Por eso la fe no debe ser vivida solamente de manera personal, sino en comunión con toda la iglesia. La fe de los otros me conforta a mí, me anima, me sostiene, me orienta hacia Dios. Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, nosotros decimos Padre Nuestro y no decimos Padre mío. O cuando profesamos nuestra fe, nosotros estamos profesando una fe que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. En eso creemos nosotros, porque vivimos en comunión con toda la iglesia, formamos un solo cuerpo. ¿Y en quién? En Jesús, ¿cierto? En conclusión, entonces, podemos nosotros decir que para conocer la existencia de Dios necesitamos de la razón y de la fe, ya que las dos buscan la verdad, pero de distintas formas, ¿cierto? Una desde lo teórico y la otra desde lo práctico. De una u otra manera, ¿cierto? Siempre estas van a llegar al principio que es Dios. Y para conocer esta verdad debemos entrar en comunión con la iglesia, ya que en ella está la revelación de Dios por medio de la Sagrada Escritura, por la tradición, ¿cierto?, el magisterio, y así vamos nosotros a poder vivir desde la fe. Yo los invito a que vivamos nuestra fe de manera auténtica, como dice el Papa Francisco. Seamos callejeros de la fe, llevando a Jesucristo a todas las calles, a todos los rincones del mundo, ya que hay mucha gente que tiene necesidad de conocer la verdad absoluta y el amor real que solo Dios puede darnos. De Él viene todo este amor y esta verdad que puede dar plenitud a nuestra vida. Y que de alguna u otra manera, ¿cierto?, nosotros ya hemos comenzado a vivir en esta comunión, en esta relación con Dios. Es por eso que debemos transmitir lo que Dios ha realizado y continúa realizando en nuestras vidas. Salgamos de nuestras comodidades y llevemos a otros este Dios de amor, este Dios de ternura, este Dios de misericordia, este Dios que camina a nuestro lado. Entonces, solo para poder terminar, ¿cierto?, este tema, yo los invito entonces a que puedan leer nuevamente el Yucat, los primeros números, de los cuales ya habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto?, del 1 al 24, y que hablan de este conocimiento sobre Dios. Yo les invito a que lo lean con más detenimiento, ¿cierto?, especialmente cuando cita documentos que son propios de la iglesia, o textos bíblicos, ¿cierto?, o muchas veces experiencias de santo que también ahí va citando, y ya que estos nos van a ir como clarificando mucho más el tema, ¿ya? Y en segundo lugar,
decirles que para conocer a Dios debemos leer la Biblia. En ella está toda la respuesta para vivir nuestra fe. En ella está la revelación del amor de Dios hacia el hombre.